Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy nos toca analizar una partida jugada por un gran jugador conocido como Richard Reti, maestro de la escuela moderna, creador de muchas líneas hipermodernas en la apertura que salían justamente de las ideas clásicas, las cuales los maestros solían jugar en la apertura. Un gran compositor, jugador de finales, un jugador con todas las características de los grandes jugadores de aquel tiempo, un gran exponente en general. Si bien Reti, con todas sus habilidades y todos los méritos que lo destacan como gran jugador, esta partida es muy interesante debido a que se enfrenta contra Wolf Henrich, otro jugador de los tantos que hay en ajedrez en aquellos tiempos, que no eran muy conocidos por ahí, no tanto de renombre, pero que disponían de una gran capacidad para combatir y enfrentar a maestros de la talla de jugadores como Reti, justamente. La partida es seleccionadora desde el punto de vista, y aparte muy compleja, como vamos a ver más adelante cómo se desarrolla, pero queremos decir que es aleccionadora desde el punto de vista de cómo un jugador de primerísima línea como Reti suele incurrir en una imprecisión, vamos a decir, en el comienzo de la partida, y eso hace que de a poco, gracias a la gran reacción de las negras y jugando con total ímpetu en plena apertura, logran hacerse con la iniciativa y terminar, no con pocos problemas y pocas dificultades, termina venciendo a un gran jugador como Reti. Y esto demuestra que los jugadores, por más fuertes que sean, no tienen que descuidarse ni bajar la guardia ante otros jugadores que supuestamente son de menor valía, porque tienen sus experiencias, tienen sus conocimientos, y lo peor que puede hacer uno es desconfiar o confiarse, con lo cual pueden pasar este tipo de cosas. Y la partida, la verdad que es muy instructiva. Comienza Reti con D4. Sí, Reti es un jugador que ha creado la apertura Reti, que comienza con caballo F3, justamente, no tomando con peones las casillas centrales, cuya idea es, en este caso, el caballo F3 es dejar que el negro arme un centro de peones para después desarmarlo, con movimientos laterales. ¿Sí? Esa era la idea de la apertura Reti, pero Reti decide jugar D4 de manera clásica, y el negro le responde con D5 también de igual manera, a lo cual siguió C4 planteando el gambito de dama. Las negras responden con E6 sosteniendo el centro con peón, y hasta ahora ataca todo tranquilo, lineamientos normales, sin ningún tipo de problema. Caballo C3, deciden hacer las blancas, mirando el peón desde 5, y las negras juegan caballo F6, también desarrollando su caballo y deteniendo el punto de 5 y mirando la casilla de 4. Las blancas deciden jugar con el alfil fuera de la cadena, por lo tanto juegan alfil G5, ¿sí? Clavando el caballo de F6, y alfil E7, desclavándose las negras. Todas son jugadas naturales y ambos bandos están haciendo las mejores. Las blancas juegan E3 y las negras se enrocan rápidamente, como los preceptos indican en la apertura,
en el ajedrez y en general. En el roque generalmente es una jugada muy importante y hay que hacerlo lo más rápido posible. En general, no siempre. Hasta acá la partida está equilibrada. Reti sacó sus piezas de madera lo más armoniosa posible y tienen la ventaja de ser las blancas las que han... O sea, tienen las ventajas de llevar las blancas y tener el tiempo además por ser las blancas y posibilidades de seguir sacando sus piezas y explotar esa mínima ventaja para crear algún tipo de ataque o ventaja a la larga, porque ya sabemos que las negras, como van de negras, tienen que igualar la posición primero, o sea que las blancas tienen un plus en esta línea. Pero bueno, en roque el blanco decide jugar caballo F3, también sacando sus piezas, todo correctamente. Las negras juegan caballo BD7, sí, porque enlazan los caballos, terminando así de jugar una ortodoxa o una especie de tarrash con C5. Todo eso depende de lo que quieran hacer las negras, pero continúan el desarrollo armonioso de su posición. Bueno, las blancas, obviamente esta columna es de interés para las blancas porque es donde generalmente tienen una acción muy importante hacia la posición negra. Es por ello que juegan torre C1 primero, porque obviamente están tratando de no sacar rápidamente el alfil, porque las blancas saben que las negras en un momento pueden comer y comemos el peón en un tiempo. Si nosotros sacáramos el alfil, por ejemplo, en este momento, luego de peón por peón, estaríamos comiendo en 2 tiempos el peón y eso es lo que el blanco quiere evitar. Por eso hacen la útil jugada torre C1, mirando el punto de C7 y amenazando tomar y abrir la columna para mirar este punto más adelante. Es lo posible. Por eso a torre C1, y como las negras vislumbran que las blancas quieren tomar para atacar este punto, ¿sí?, con la torre y la dama, con la dama porque la dama venía a C2 y después viene un caballo B5 si te dejan y el punto este sufre mucho, básicamente. Entonces las negras ya juegan C6, sobre defendiendo el peón, poniéndolo en C6 y no estando en C7, y ya cuando me tomen obviamente tomo con peón E y este peón ya está defendido. Por eso es que hacen esa jugada las negras. De paso montan una posición muy sólida y en algún momento, cuando terminen de reubicar mejor las piezas, van a jugar con la idea de hacer una ruptura en E5 o C5 para poder liberarse. O sea que las negras hasta ahora están jugando de forma precisa, posicional y tranquila, y al igual que las blancas, ambos bandos tienen posibilidades de sacar algo en común. Pero ya sabemos que las blancas son las que tienen mayor ventaja porque tienen la primera jugada y a lo sumo ya muchas veces se dice si el blanco se equivoca pierde la iniciativa, pero si las negras se equivocan pueden llegar a perder la partida. Luego de torre C1 a C6, las negras, luego de haber hecho C6, se encuentran con dama C2 de las blancas, y la idea de dama C2 justamente es encolumnarse en la columna C, vigilar el punto de 4 con la dama, y bueno, están prontas a sacar su alfil y enrocarse. Por eso las negras juegan a 6, ¿sí? Porque como dijimos que en un momento el plan de las negras es jugar E5, C5, obviamente este A6 tiene como idea comer, y cuando las blancas coman, jugar B5,
y cuando el alfil se retire a alguna casilla, C5, abriendo, digamos, expandiéndonos en el flanco de dama, en cierta medida amenazar tomar o que nos tomen, y abriendo un poco la posición, igualando en ventajas al blanco por su expansión en el flanco de dama. Y bueno, después de alfil B7 y todas esas cosas, las negras empiezan a sacar las piezas y empiezan a lograr una posición cómoda. Y bueno, todas estas ideas es las que tienen justamente la jugada 6, pero ambos están jugando de forma correcta, ¿sí? El problema que nos interesa ver es el que viene en pocas jugadas. Luego de A6, las blancas tienen que luchar contra esa toma y esa expansión. Y es por eso que en este momento habría dos caminos a seguir. Y por eso el que juega esta posición, con la dama, la torre y todas esas cosas, en el peón dama, sabe muy bien que en tarde o temprano las negras van a querer tomar y jugar el B5 y la expansión, sobre todo si han hecho A6. Es una de las formas de responder en el centro y crear un contrajuego para poder tener una actividad y salir de la posición algo pasiva que tienen las negras, porque tienen que igualar y tomar la iniciativa tarde o temprano, como las blancas, justamente, que la tienen en cierta medida por ser un jugador que tiene la primera jugada. Lo que ocurre es que las negras plantean esa toma en C4 y las blancas, sabiendo que las negras pueden llegar a hacer eso, tenían dos formas de atender esa posición. La forma más clásica, obviamente, es comer en D5 y luego D por D, que es mejor que C por D, porque si tomamos con peón C, si el caballo no está, la dama entra muy fácil en séptima, y eso le da mucha ventaja a las blancas, por eso tiene toda esta disposición. Por eso se toma a C por D, se suele tomar con E, porque el peón no solo está defendiendo D, sino que bloquea la columna. Esto hubiera sido mucho mejor, porque luego de E por D, el blanco hubiera continuado sacando las piezas con alfil 3 dama y enroque, ¿sí? Y si las negras hubieran querido hacer un contrajuego, deberían jugar C5, pero lo que pasa, que pongámosles que después de enroque siguiera C5, llegamos a la ruptura que tanto mencionábamos, pero nos encontramos con las famosas posiciones donde el negro logra liberarse, hace la ruptura correspondiente, pero se queda con un peón aislado. Entonces, por un lado tiene una ventaja de espacio y un cierto ataque, y las blancas tienen menor espacio, pero la posibilidad de explotar la casilla de 4, que es la casilla que queda cuando un peón queda aislado en el centro del tablero, a favor del blanco que tiene menos espacio, y la posibilidad de atacar este peón y comerlo algún día o asediarlo con las piezas blancas. Esto hubiera sido lo más natural y lo más lógico para entrar en la posición, que es lo que Reti quizás tendría que haber buscado, y continuar la partida. Y bueno, ante un desarrollo tan simple y pasivo como hicieron las blancas, mucho no podemos pretender conseguir alguna ventaja, ya que las negras desarrollaron también bien sus piezas, y esto era más cuestión de seguir desarrollando y aprovechar las mínimas ventajas y tratando de obtener una ventaja más grande si las negras jugaran incorrectamente en algún momento. Pero lo que hacen las blancas, y acá viene la cuestión, y uno analizando la situación piensa que quizás el blanco, luego de A6 de las negras, un poco subestimó las capacidades del juego de las negras
de Wolf, y emprende una idea que tiene sus ventajas, pero si el bando negro no conduce la posición y no reacciona correctamente como tendría que hacerlo después de que las blancas hicieron la jugada que hicieron, que por eso decimos que las blancas, en vez de comer y continuar con los lineamientos naturales, se han confiado y han pensado que las negras no iban a tratar la posición como correspondía, con lo cual hubieran obtenido ventaja si las negras no hubieran jugado como jugado en dicha posición. ¿Sí? Es más, hay un golpe que en un momento las negras realizan, y eso también quizás evidencia que por ahí a Reti se le escapó esa intermedia, ¿sí? Pero más allá de esa idea, el blanco lo que hace es la jugada, a no tomar, es la jugada C5. ¿Cuál es la idea de la jugada C5? Y acá empieza el problema para ambos bandos, pero sobre todo para las blancas. Y hasta acá es donde queríamos llegar. El blanco tiene una estructura con la cual su cadena de peones indica que tiene jugada en el flanco de dama. Uno de los planes posibles para el blanco en esta posición es generar una avalancha de peones, ¿sí? Como hemos visto en muchas partidas, con la idea de tomar y tomar en lo posible, que queden peones rotos o débiles que puedan ser atacados por las blancas, por ejemplo poniendo un caballo en P4, ¿ven? El peón de A6, el peón de 6 está atacado, o si entráramos con una torre en B6 y no estuviera el caballo, este peón empezaría a sufrir. Eso es lo que las blancas pretenden hacer cuando juegan C5, justamente. Avanzar sus peones del flanco y crear puntos de rupturas para penetrar con pies y todo eso. Todo eso tiene una razón de ser y es muy plausible que se pueda llevar adelante. El problema de todo esto es que este tipo de ideas, donde clausuramos el centro y nos quedamos sin reacción, ahí está el otro problema principal, que decimos que por eso Reti por ahí se confió. Él eliminó la tensión en el centro y le llamamos tensión central a la posición en donde hay peones que se están mirando entre sí y come uno o come otro, entonces esa tensión hace que no sea fácil movilizar los peones en el centro porque pueden quedar debilidades y lo hacemos mal. Si el blanco elimina la tensión jugando C5 para avanzar los peones en el flanco de dama, ocurren dos problemas. Primero, que el rey blanco sigue estando en el centro y nosotros, para empezar a avanzar los peones, tendríamos que enrocarnos y sacar el alfil de F1. Ya sabemos que crear acciones en una posición sin haber puesto el rey en seguridad, así el avance sea bueno, eso le puede dar un cierto contrajuego al bando contrario. Y segundo, C5, si bien tiene la idea de avanzar los peones, el problema es justamente que el blanco lo está haciendo para colmo, como habíamos dicho, con el rey en el centro, y entonces tiene que perder tiempo en tratar de mejorar ese rey, con lo cual las negras podrían liberarse o crear alguna variante intermedia, con lo cual tratar de generar una apertura o algo y empezar a jugar en contra de ese rey que todavía no se ha enrocado. Y las blancas precisamente han decidido comenzar a hacer una base en un flanco de dama sin haber puesto en resguardo dicha pieza. Entonces es muy difícil ver esa matiz, ese detalle, pero las negras lo captaron rápidamente y por eso empezaron a complicar a las blancas. Dicho todo esto, explicamos por qué esta jugada es la que empieza a hacer que las blancas tengan sus problemas y por qué las negras empezaron a tomar la iniciativa. ¿Sí? Por otro lado, no solo las blancas levantaron la tensión y se quedaron sin rupturas, con lo cual empiezan a surgir las otras rupturas que las negras poseen,
Si bien C5 en una ruptura, como dijimos, al hacernos S5 las blancas, ahora la ruptura en la casilla E5. Pero uno debe decir, pero E5 no es tan fácil de romper porque hay dos piezas que toman esa casilla. Y si yo juego un E5, me comen de caballo, me comen de peón y perdí un peón. Sí, eso es verdad. Pero recordemos que hay un detalle que el blanco está omitiendo. Esto sería muy interesante si las blancas estuvieran enrocadas, porque si el negro tratara de romper, nosotros comemos y el negro tratará de recuperar este peón con unas movidas que después veremos, pero el tema es que el rey está enrocado y a lo sumo el negro recupera el peón y sigue la partida. El problema que está incurriendo acá Reti, con lo cual empezó a quedar mal en la posición, es que él, luego de C5, entra en esta posición, ¿sí? Y se encuentran con lo que estamos hablando en este momento, la ruptura en E5, dos signos de admiración de parte de las negras, en donde está el negro tratando de obtener las ventajas que estamos hablando hace un rato, con el detalle que el rey se encuentra en el centro del tablero. Entonces, Reti, al hacer C5 y tratar de hacer esa maniobra en el flanco de dama, subestima la rápida ruptura del negro que es posible llevar adelante, porque su rey se encuentra en el centro. Si el rey hubiera estado enrocado, el blanco podría tomar o no y continuar la partida, porque así se abra o no la posición, ya que la ruptura en el 5 es para abrir la posición, su rey no se encuentra en el centro del tablero. Esto es lo que demuestra donde las blancas fallaron y perdieron la iniciativa, y las negras toman la iniciativa en gran forma, inclusive sacrificando un peón, porque ese sacrificio de peón vale más, ¿sí? Sobre todo porque rompe el centro y obliga al blanco a tomar medidas y perder tiempos en el desarrollo. Como vamos a ver, cómo continúa y magistralmente cómo las negras llevan esto adelante. Dicho todo este preámbulo para entender el por qué las blancas empezaron a quedar mal, hacemos la famosa jugada E5. Las blancas se encuentran en un problema muy grave. Por eso deciden comer en E5. Porque resulta que se dan cuenta que si el blanco empezara a avanzar los peones en el flanco de dama, o sacaran su alfil a la casilla de 2, no a D3 porque hay un fourjet, luego de E4, las negras están obteniendo una posición de una francesa, en donde, luego que el caballo se retira, las blancas no tendrían la ruptura en D5 tomando con peón, porque la francesa, la estructura, la están teniendo las blancas, ¿sí? Pero una disposición nada buena, con un detalle muy importante que es el peón en C5. Queremos decir con esto que Reti se empezó a percatar de que si permitía que el peón avanzara, la estructura negra pasa a ser una disposición que las blancas suelen lograr en el peón rey contra la defensa francesa, ¿sí? Y si miramos y estudiamos la estructura que tenemos en este momento, y el peón está acá, lo peor de todo, el blanco está jugando una francesa y las negras están jugando un peón rey, que es lo que juegan las blancas, que llegan generalmente cuando el bando les juega una francesa, ¿sí? Por eso están jugando con colores invertidos, se están dando en una posición muy mala, y esta jugada hace que la posición sea más mala todavía, porque se sabe que en la francesa, cuando el blanco logra esta estructura así, mirando un ataque ya al flanco de rey, siempre tiene que haber una toma,
o un ataque a la cadena, ¿sí? Inclusive con F6, que sería F3 en este caso, pero nunca cerrar la cadena, porque el bando, que en este caso es el blanco, se queda sin contrafuego, ¿sí? Ese es el problema, no tiene rupturas, y el negro juega solo en el flanco de rey. Ahí está el problema, y dicho todo esto, y estudiando la posición, por ello, las blancas, estando el peón en C5 y luego de E5, no pueden permitir que le metan un E4, porque entran en esa famosa posición de colores invertidos donde el bando negro queda muy bien y el bando blanco queda en pésimas condiciones. Por este detalle, increíble. Por eso se ven obligadas a comer. Y obviamente las negras, luego del brillante sacrificio, hacen otra muy buena jugada que es caballo G4. Y como vemos, producto de haber cerrado muy tempranamente la estructura central las blancas, con ingenua, increíblemente ingenua idea de querer que iban a poder avanzar sin que el negro hiciera nada, se encuentran ahora con que las negras, luego de tener su rey en seguridad, empieza a movilizar sus piezas y empieza a crear amenazas. Amenazas que si las blancas empiezan a atender, solo ayudan a que las negras mejoren más su posición para empezar a molestar al rey que se encuentra en E1. Porque no solo C5 fue un gran problema para las blancas, sino que el rey en E1, que no se enrocó nunca, es el otro problema por el cual las negras han tomado la iniciativa rápidamente y las blancas han perdido el control. Obviamente que luego de caballo G4, la idea es comer el peón de E5 con el caballo, con lo cual las negras ya están igualando la posición, pero también está amenazando ganar el alfil de G5, por lo cual las blancas se ven obligadas a comer, lastimosamente, perdiendo un tiempo ahora en desarrollar más piezas, y luego de este cambio y dama por E7, las negras gratuitamente mejoran su dama, miran el punto E5 y indirectamente ya están mirando al rey que está en E1. Como en pocas jugadas el negro está logrando una ventaja muy importante y las blancas pasaron a defenderse en su totalidad. No solo amenaza a recuperar el peón las negras, para las blancas es un gran problema, sino que amenazan ganar un segundo peón, con lo cual ya pasan a tener ventaja. Tal fue el error de las blancas, volvemos a repetir, de jugar C5 y sobre todo crear este plan con el rey en el medio, que se encuentra en una muy difícil posición, y obviamente esto hay que jugarlo con precisión porque Reti justamente está del otro lado y a pesar de haberse equivocado hay que jugar muy bien para sacar alguna ventaja, ¿sí? Pues se va a defender de la mejor manera. Luego de alfil por E7 y dama por E7, por eso las blancas, en el intento de no perder esos dos peones y ya quedar con material de desventaja, se ven ciertamente obligadas a jugar caballo A4, que por un lado sostiene el peón de C5 y da por sentado que el peón de E5 va a caer, pero seguiría con igualdad de material. El problema de esta decisión, que es lógica y razonable, es que seguimos con el rey en el centro, ¿sí? Y luego de caballo A4, las negras no se comen el peón de E5, sino que siguen activando sus piezas para tratar de seguir creando problemas al rey que se encuentra mal ubicado en E1, en una columna semiabierta. Por eso, ¿cómo continuaron las negras? Pues con una jugada de desarrollo y preparatoria de un ataque más fuerte todavía del que tienen. Es muy buena la jugada que hacen y la jugada es torre E8. Torre E8 es mucho más fuerte de comerte el peón, porque si comiéramos el peón, cambiaríamos piezas y los cambios van a favorecer a las blancas porque se encuentran muy mal y tratarían de sacar rápidamente su rey
del centro en 2 jugadas, y si bien por ahí no ganan la partida, por lo menos no la pierden. Por ello, el blanco juega muy bien, luego de caballo A4, la jugada torre E8, porque la toma en E5, de alguna manera, va a ser más fuerte, ya que hay 2 piezas muy fuertes mirando al rey indirectamente. Sí, esta es una jugada de maestro. Luego de torre E8, las blancas juegan alfil de 3. De nuevo, sacan el alfil en D3 primero con ganancia de tiempo, ya que piensan que, como amenazan alfil por H7 jaque, de alguna manera las negras se van a defender. Y bueno, estaremos a unos pasos de derrocarnos. Perdón, acá hay un caballo. Por eso hacen la jugada alfil de 3, y quizás hubiera sido mejor alfil de 2 para interrumpir la acción de las piezas negras en la columna y podernos enrocar más tranquilos. Pero bueno, por un lado alfil de 3 tiene como idea sacar el alfil y mirar el punto H7, con lo cual las negras tranquilamente juegan H6, porque esa casilla, cuando no esté en la dama y el alfil, va a significar un aire para el rey que se encuentra en G8, y H6 sale de la amenaza justamente del alfil por H7. Y de nuevo, las blancas vuelven a cometer otro error luego de haber más o menos rearmado su posición, debido a que en vez de enrocarse, ¿sí?, y continuar la partida, porque enroque hubiera sido lo más lógico, y supongamos que después de todos los cambios el blanco pierda la iniciativa, pero tiene muchas formas de defenderse o continuar dicha posición, y bueno, como dijimos, es preferible de tablas a caer en una posición desesperada. Las blancas de nuevo pecan en el tema del enroque, y en base a H6 deciden jugar la jugada a caballo de 4, porque siguen pensando que tienen que ganarle a las negras, y en vez de enrocarse plantean la amenaza caballo F5. ¿Sí? La idea de caballo F5 es meter un caballo en D6 y poner un caballo muy molesto, cosa que desarticule toda la estructura que el negro no. El problema con caballo D4 es que de nuevo estamos pasando por alto el tema del enroque, y el enroque es algo que muchas veces es vital en el ajedrez y no podemos dejarlo pasar mucho tiempo. Hubiera sido mejor enrocarse y continuar la partida, porque luego del caballo D4 y caballo D por E5, recuperando el peón, aparte evitando el salto de caballo porque hacemos alfil por caballo, las blancas continúan con su plan, dejando una vez más su rey en el centro, y inician la jugada caballo B6 diciendo, bueno, ya recompuse mi posición, estoy a un paso de enrocarme, y hago una jugada más y te ataco la torre de A8. Con lo cual te mete un caballo muy molesto en B6, y después continuaré con mi enroque. Pero este es un error que es muy garrafal, porque las blancas siguen cometiendo la falencia de dejar al rey en el centro, y esto demuestra que así sea un jugador muy fuerte, esos errores se pueden castigar de manera, digamos, con un ataque brutal por las pérdidas de tiempos, y más si el jugador
de negras en este caso, que estuvo preparando toda la posición, no solo estaba buscando abrir el centro y recuperar material, sino que también estaba buscando el tema de explotar el rey en el centro. Lo cual, obviamente, Reti subestimó muchas jugadas y bueno, no se esperaba que luego de caballo B6 surgiera la fuerte jugada caballo por F2. Dos signos de admiración, porque con esa jugada de esa entrega de caballo lo que buscan las negras es desmantelar el centro de las blancas, obligar a que al blanco a lo sumo coma con el rey en F2, perdiendo el enroque, y no solo perdiendo el enroque, sino que perdiendo peones a cambio del sacrificio de la pieza. La pieza tiene mucha compensación la que está sacrificando las negras. Y no solo eso, están obteniendo la iniciativa. Por eso, y por todas estas cosas, y porque sobre todo también, no solo caballo por F2 causa el problema que amenaza comerse la torre de H1, sino que también está la amenaza de caballo por D3 jaque. Por eso es muy fuerte la jugada caballo por F2. Y es tan fuerte la jugada que obviamente ese caballo no puede ser comido, porque si el caballo fuera comido, caballo G4 sería muy fuerte con muchas amenazas de mate, recuperar piezas, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces esto no se puede jugar. Acá las blancas estarían perdidas en pocas. ¿Sí? Por ejemplo, esta sería muy mala, por un dama por E3 muy fuerte, con recuperación de piezas o amenazas de mate. Y obviamente, rey F1 no por caballo por E3 perdiendo la dama. Estos son solo unos ejemplos de lo que le pasaría a las blancas si comieran el caballo. Y es por ello que el caballo por F2, como tenemos el problema que nos van a comer el alfil de D3, las blancas retiran el alfil con jaque. Eso explica por qué el blanco da un jaque, para ganar un tiempo y sacar el alfil, para que no me lo coman. Y este tiempo con el jaque que las blancas están haciendo, luego de rey H8, le da el tiempo, ¿sí?, para que el negro no pueda comer la torre de H1 y el blanco se pueda enrocar. Y por fin, luego de estas maniobras difíciles de hacer, las blancas lograban enrocarse, pero ahora se encuentran con todos los problemas estratégicos que tienen en la posición. Pero acá no está tan fácil todavía la cuestión, porque si bien las blancas tienen debilidades estructurales, su alfil está siendo defendido por la dama, o sea que la dama está atada a la defensa del alfil, la torre está mirada por el caballo de B6, no es nada fácil para las negras seguir avanzando en esta posición, porque las blancas tienen todas las posibilidades de volcar su posición a favor de las mismas y lograr dar un vuelco y quedar con alguna ventaja. Pero como decimos, todas las jugadas que las blancas hicieron permitieron que las negras tengan recursos para tratar de igualar o ganar una partida. Y es por ello que la posición es tan compleja, tan a favor de las negras, que no defienden la torre de A8, y obviamente esto hay que calcular, sino que hacen la fuerte jugada caballo F G4. Porque la idea es justamente, luego de caballo por A8 entregando una torre, como continuaron las blancas, comer el peón de E3 atacando la dama y la torre, y luego de dama E2 jugar caballo por F1, ¿sí?, recuperando la calidad. Y ahora entendemos por qué retiran el alfil,
para comerse el caballo de F1 y que el alfil no caiga en H7. Pero las negras, en el afán de seguir complicando y obtener más ventajas dinámicas, hacen otra jugada muy buena, que es la jugada caballo por H2. Caballo por H2 como intención seguir desmantelando el flanco de rey, empezar a colar todo el flanco de rey por negras, y hay que hacer notar algo muy importante, que si bien el negro tiene una torre de menos que fue comido por el caballo, recordemos que esa torre fue comida por un caballo que utilizó muchos tiempos para llegar a esta posición, y obviamente si esta torre no está jugando, el caballo tampoco, por lo tal no es una desventaja de material y las negras pueden jugar con total tranquilidad, ya que el blanco se tomó muchos tiempos para comerse una torre que no hacía nada, y en realidad el caballo en B6 hubiera valido más dejarlo ahí, y ese tiempo perdido en comerse esa torre hubiera sido mejor en tratar de mejorar la posición del rey. Todos estos errores están haciendo de que las blancas estén cada vez peor, y vemos como de manera magistral el jugador de negras está doblegando a un gran jugador de la talla de Red. Esto no es fácil, esto amerita un cálculo, una valoración, y el negro lo está haciendo a las mil maravillas. Pero si el negro se equivoca, puede perder la partida. Luego de caballo por H2, las negras saben que no pueden comerse el caballo porque será muy fuerte la entrada de dama, ¿sí? En H4, y también sería fuerte el tema, si el rey se lo comiera, no solo dama H4, sino caballo también. Con lo cual, cuando el rey se vaya, comeríamos la dama, y luego de caballo por y torre por, si vemos la posición, estamos con igualdad de material, hablando de piezas menores, pero las piezas negras son muy activas, tenemos una torre en séptima, y tenemos desventaja de material a nivel peones, con lo cual las negras están ganadas, ¿sí? Por ello, volvemos para atrás, ponemos las piezas como estaban. Esto explica por qué a caballo en H2, por H2, las blancas deciden jugar caballo B6, trayendo su caballo al juego, que encima ese caballo, digamos que mucho al juego no viene porque está totalmente dominado, y es una pérdida más de tiempo en la posición. Por eso a caballo B6 no se come el caballo, el blanco, porque entra en una posición perdida, y deciden jugar las negras otra brillante jugada que comienza en base a caballo F3. Brillante jugada, obviamente acá entra la táctica en cuestión, porque dijimos que uno de los problemas que vienen incurrido las blancas en debilitar todas sus casillas negras, ¿sí? A raíz de los fuertes sacrificios que las negras hicieron en F2 y en H2, y uno diría en qué se basa esta jugada. Y esta jugada se basa en las debilidades de las casillas negras y las piezas en el aire. La idea surge a raíz de que si G por F3, como jugaron las blancas, ¿sí? Miremos un poco la posición, no podemos hacer caballo por caballo porque la dama queda en el aire y la comerían. Luego de G por F3, prácticamente ese caballo hay que comerlo porque estamos en una posición muy complicada y que nos pueden ganar pieza o dar mate. Surge la jugada dama G5, porque como dijimos, las pérdidas de tiempo de las blancas más la debilidad de casillas negras permiten
que luego de G por F3 las negras cuenten con dama G5, cuya finalidad es entregar el caballo de H2, pero llegamos a comernos la dama de E2 con la torre, y luego de caballo por E2 dama E5 de nuevo por negras. Fíjense ustedes qué débil que están las casillas negras de las blancas. Y a caballo F3, porque me amenazan comer el caballo. Todo no podemos defender. Dama por B2 jaque, amenazando comer la torre. Única torre C2. Y a dama por B1. Las blancas terminan jugando torre E2, con intenciones de activar sus piezas, y si el negro se descuida hay un torre jaque N8 comiendo el alfil. Pero es notable, luego llega a esta posición, como las blancas no pudieron evitar entrar en esa variante en el flanco de rey, donde lamentablemente o le daban mate o tuvo que entregar la dama por algunas piezas, ¿sí? Y llegar a una posición en donde, si bien tenemos un caballo por un alfil, van a tratar de crear una posición de resistencia en base a la torre y el caballo, de manera que este rey no pueda participar y el alfil tampoco, y con la dama nunca me pueden dar mate si no entran más piezas a jugar. Pero la posición está tan mal que no solamente el negro puede intentar dar mate, sino que también puede intentar coronar un peón, ya que tiene peones pasados, este peón puede caer, y la posición es muy difícil de ser sostenida. Es increíble la habilidad de las negras, con lo cual, a raíz de las primeras imprecisiones de las blancas, lograron destruir la posición del enroque de las negras, debilitarle las negras, obligar a las blancas a entregar su dama, porque no se la cuelgan, sino que tienen que entregarla, y llegar a esta posición penosa, donde obviamente hay que tener técnica para ganarla, y este jugador demuestra cómo se debe ganar esta partida. Luego de torre E2, alfil E6, muy bien, tenemos que clausurar la columna para que la torre no entre a jugar, y sacamos el alfil de la amenaza del caballo. Y aparte otro detalle, el alfil sale abanicando el caballo. Las jugadas buenas son las que hacen muchas cosas. Luego alfil E6, las blancas deciden jugar F4, porque tienen la esperanza de jugar F5 y desplazar el alfil, y este alfil sería comido, porque no tiene casillas. Pero obviamente las negras están viendo todo esto y hacen la jugada G6, evitando la entrada y el avance del peón en sí. Las blancas, viendo que prácticamente no pueden tocar digamos nada, porque la torre defiende al peón, el caballo defiende a la torre, y a su vez estas piezas están defendiendo al rey de la dama y el alfil, no pueden tocar casi nada porque se encuentran casi en un zugzwang, y tienen por lo tanto que mover la única pieza que puede llegar a molestar al negro en algunas cosas, que es el caballo de B6. Por eso realizan la jugada caballo a 8 para tratar de ir a C7 y molestar ese alfil, o sacarlo de la columna, o crear algún contrajuego. Pero bueno, caballo a 8 no es ninguna amenaza, porque ahora las negras hacen la fuerte jugada H5, amenazando H4 y desestabilizar toda la posición, y tirando más atrás este pobre caballo que está ya defensivo. Las blancas no tienen más que jugar caballo C7 para mirar el alfil, y H4 entra con fuerza, y obviamente el caballo por alfil no se puede porque el peón por caballo primero con jaque y perderíamos pieza. Por eso, dos signos de admiración H4, caballo H1, triste posición para el caballo. Y ahora, dama D3, otra jugada muy fuerte, porque no solo mira la torre de D3,
sino que está empezando a crear unas figuras de mate en base a la dama y el alfil. Por ello, las blancas no tienen otra más que jugar torre F2 para que la torre quede defendida por el caballo y el peón sea defendido por la torre. Y obviamente en el momento querrán comerse el alfil, aunque están perdidas igual. Y las negras hacen la mejor jugada, que es alfil F5, evitando la única idea que tienen las blancas en mente, que es comerse el alfil. Y acá en este momento las blancas abandonan la partida, y abandonan porque prácticamente sus piezas quedaron totalmente inutilizadas, no tienen ningún contrajuego, el caballo no puede ser sacado, la torre muy lejos no se puede ir porque puede ser comida, aparte defiende el peón de F4, y el tema es que las negras, a lo que hagan las blancas, están amenazando la fuerte jugada E4, o sea, alfil E4, ¿sí? Por ejemplo, caballo E8 para llevar al caballo a D6, pero después de alfil E4, si por ejemplo vamos a suponer caballo F6, en vez de caballo D6 para llevar su caballo a defenderse, se encontrarían por ejemplo con la variante alfil por, y luego de rey por, dama D4, y la dama ataca la torre o ataca el caballo perdiendo otra pieza y cayéndose la posición. Por eso, y por estos temas, que hay otros también, en la posición, luego de alfil F5, las blancas terminaban abandonando. Y también podemos que mencionar otro plan, porque los planes hay que mencionarlos para que el que escucha los pueda aprender, que no solamente este tipo de temas tienen las negras para tratar de ganar la partida, sino que también tienen el famoso tema de avanzar el peón hasta A3 y luego poner la dama en B2, con lo cual nos comeríamos el peón y las blancas nunca podrían comerse la dama, porque nunca podrían parar el peón que quedaría pasado en la columna B. Es una maniobra que existe en este tipo de posiciones y hay que recordarla y conocerla y tenerla en cuenta, aunque no la necesitemos. Una brillante partida de parte de Wolf, el jugador de negras, y una victoria muy buena en contra de un gran jugador de la talla de Arretti, que subestimó en cierta medida a su rival y pagó las consecuencias por ello.